Buenas tardes a todos, chicos, espero que estén teniendo una excelente tarde en donde sea que se encuentren. Vamos a continuar con el contenido programático del programa y en esta clase nos va a tocar hablar sobre las principales teorías sociológicas, sus principales exponentes y por qué son relevantes a la hora de entender a la ciencia sociológica. Para ello, lo primero que vamos a hacer es revisar un poco lo que ya hemos platicado. Primero, vamos a hablar de nueva cuenta a qué nos referimos como sociología, qué es sociedad y finalmente a qué nos referimos con teoría sociológica. Para ello, hay que definir primeramente lo que entendemos como el concepto de teoría, el conjunto de reglas, principios y conocimientos acerca de una ciencia, una doctrina o una actividad, prescindiendo de sus posibles aplicaciones prácticas. Las funciones de esta teoría o de la teoría son las descripciones o la descripción de los fenómenos objeto de estudio, al descubrimiento de sus relaciones y al de sus factores causales. Y en este caso, específicamente a la descripción de los fenómenos sociológicos. Entendiendo la sociedad al concepto de sociedad como este conjunto de personas que se relacionan entre sí, de acuerdo a unas determinadas reglas de organización jurídicas y constitucionarias que comparten una misma cultura, o civilización en un espacio o un tiempo determinado. Entonces, es entonces que lo que definimos como teoría sociológica es este término lo designa una construcción intelectual que tiende a vincular el mayor número de fenómenos observados y leyes particulares en un conjunto coherente presidido por un principio general explicativo para los hechos bajo estudio. Y en este caso, los hechos bajo estudio son hechos sociológicos o fenómenos de carácter social, ¿no? Para poder entender a lo que nos referimos con una teoría, con las teorías sociológicas, con las principales teorías sociológicas, hay que entender a qué nos referimos con grandes corrientes o paradigmas y qué es un paradigma o teoría, ¿no? Entendemos por paradigma a que es una teoría o un modelo explicativo de las realidades físicas. Con el significado de paradigma científico que usamos hoy en día, lo utilizamos hoy en día en la investigación científica y fue introducido por Thomas Kuhn en 1975 para explicar los cambios o revoluciones científicas, ¿no? Nos referimos a estas corrientes. Las principales teorías sociológicas, en este caso, las que nos vamos a abordar, las principales teorías y corrientes sociológicas que vamos a revisar a lo largo de esta sesión, son las del funcionalismo, las teorías del conflicto y el interaccionismo simbólico. Cada una de ellas posee diferentes y diversas características. El día de hoy revisaremos una por una esas características esenciales, así como también a sus principales exponentes. Y el primero que vamos a revisar el día de hoy, o la primera teoría que vamos a revisar el día de hoy, hablando de las teorías sociológicas, es la del estructural funcionalismo. Para hablar del estructural funcionalismo, tenemos que hablar de su principal exponente, sin lugar a dudas, de Émile Durkheim, que fue un sociólogo, pedagogo y antropólogo francés, que es uno de los pioneros en el desarrollo de la moderna sociología. Es gran pensador en 1894, perdón, publicó su obra fundamental, Las reglas del método sociológico, cuyo contenido fue esencial para acotar el campo y la metodología de la sociología. En ella habla sobre un concepto relevante para entender al funcionalismo. Habla sobre el fenómeno o hecho social. Para Durkheim, el objeto de estudio de la sociología no puede ser una suma de individuos, sino el fenómeno o hecho social, una de cuyas principales características es precisamente la coerción que ejerce sobre el individuo este hecho social. El hecho social es, además, exterior al individuo, es decir, que existe antes de su nacimiento y producto de una colectividad. Las representaciones colectivas y las estructuras de la sociedad le imponen al individuo las normas de pensamiento, las reglas de conducta, el canon de una existencia normal y también sus aspiraciones más elevadas, sin que todo ello excluya cierto margen de autonomía del individuo en el ámbito de la colectividad, por supuesto. Es entonces que lo define como el individuo está guiado por una realidad moral colectiva. Es decir, que el individuo y sus acciones están irremediablemente influenciadas por el actor social o lo que se conoce como social o moralmente
lo social o moralmente correcto, digamos, lo socialmente correcto. De esta corriente, de esto mencionado sobre el hecho social, deriva el principal punto de del estructural funcionalismo. Para el estructural funcionalismo, la sociedad es vista como un sistema cuyas partes trabajan juntas en un orden social específico. Pero para poder entender o comprender el estructural funcionalismo, nos tenemos que remitir irremediablemente a el hecho social. Porque para el estructural funcionalismo, el hecho social es, digamos, la forma en la que se influencia a los individuos para que puedan realizar este trabajo ordenado que les va a llegar o les va a realizar obtener un objetivo específico. Es así que tanto el estructural funcionalismo se relaciona enormemente con la postura y la corriente que desarrolló Durkheim sobre el hecho social. Siguiendo con las tres corrientes que vamos a abordar el día de hoy en esta sesión, ahora vamos a hablar de la teoría del conflicto, ¿no? Y su principal exponente fue Karl Marx. Karl Marx, que fue un pensador de origen alemán, nacido en, nacido en Alemania, es considerado uno de los padres fundadores de la sociología. Karl Marx fue también un economista, fue un político, fue un filósofo, historiador muy influyente. Estudió Derecho en la Universidad de Bonn y después en Berlín, donde se interesó por Hegel, perdón. Para entender un poco el porqué de la postura y su corriente y de por qué él entendió la sociología bajo un tema de un conflicto o por qué lo deriva con el concepto del conflicto social, hay que entender un poco el contexto en el que se vio involucrado el desarrollo de su vida, tanto académica como su forma de ver el mundo en el momento en el que desarrolló su corriente, ¿no? Ya habíamos platicado que a mediados del siglo XIX Europa estaba sumida en la inestabilidad política, iniciada con la Revolución Francesa. El espíritu insurreccional se propagó por todo el continente europeo y se multiplicaron los intentos de derribar el antiguo orden de monarquías y aristocracias a favor de regímenes republicanos democráticos. Al mismo tiempo, gran parte de Europa se enfrentaba a los cambios sociales generados por la industrialización. Algunos filósofos habían explicado los problemas del mundo industrial moderno en términos políticos y habían propuesto soluciones políticas. Y para otros, como Adam Smith, la economía era la causa y a la vez la respuesta a dichos problemas. Pero se había estudiado poco la estructura de la sociedad. Entre los años 1830 y 1842, el filósofo francés Auguste Comte defendió que era posible y hasta necesario el estudio científico de la sociedad. Karl Marx coincidió con él en la necesidad de un enfoque objetivo y metódico, y fue uno de los primeros en aplicarlo. Sin embargo, no se propuso llevar a cabo un estudio propiamente sociológico, sino explicarla a la sociedad moderna en términos históricos y económicos, empleando la observación y el análisis a la hora de identificar las causas de la desigualdad social. Mientras que Comte vio en la ciencia el medio para lograr el cambio social, para Marx este solamente podía alcanzarse mediante la acción política. Según afirma Marx, la tensión y el conflicto entre las clases sociales resultan inevitables, y por consiguiente, así como el feudalismo había sido reemplazado, en este caso por un modelo de corte aristócrata, que fue al final que fue derrocado por la época de la Revolución Francesa, lo sería la sociedad capitalista también, y la burguesía dominante. Algún día, para Marx, el proletariado controlaría la sociedad, tras haber acabado con el sistema que lo había engendrado. Es entonces que el modo de producción de los bienes materiales es lo que determina la estructura social de la sociedad capitalista. Las clases del capital y del trabajo, las clases del capital y del trabajo. Los capitalistas obtienen su riqueza de la plusvalía de los bienes producidos en las fábricas de su propiedad con el trabajo de obreros. En cambio, el proletariado no posee prácticamente nada y tiene que vender su trabajo a la burguesía para poder sobrevivir. La relación entre las clases la relación entre ambas clases deriva de una relación de explotación, al enriquecer a los dueños del capital y mantener en la pobreza a la clase trabajadora.
Además, el trabajo no calificado en las fábricas resulta deshumanizador y su consecuencia es la alineación del proceso de producción agravada por la amenaza de pérdida del empleo cuando la producción supera la demanda. Con el tiempo, la opresión genera en el proletariado una conciencia de clase que le impulsa a organizar movimientos por su bien colectivo. El egoísmo inherente al capitalismo tiende a impedir una evolución similar en el celo de la burguesía y la competencia y esta competencia constante conduce a crisis económicas cada vez más frecuentes. La creciente solidaridad de la clase trabajadora y el debilitamiento de la burguesía permitirán con el tiempo al proletariado hacerse con el control de los medios de producción y crear una sociedad sin clases. Para Karl Marx, su corriente o la manera en la que intentaba entender estos fenómenos sociales debido a en el momento y etapa, época y contexto histórico en el que vivió, era en un concepto de que los fenómenos sociales derivan de un constante conflicto de, este, de clases sociales. Y como él lo define, esta sociedad o la sociedad o como percibió a la sociedad, está compuesta por grupos que al final luchan por recursos escasos como el poder, el dinero, la tierra o el estatus. Finalmente, para concluir con las tres teorías sociológicas o las tres teorías que vamos a revisar que buscan explicar a los fenómenos sociológicos y a la sociología como tal, vamos a hablar sobre el interaccionismo simbólico. Para poder hablar del interaccionismo simbólico, lo primero que tenemos que hablar es una forma de ver a la sociología que fue un antecedente claro y un antecedente muy primordial para la creación del interaccionismo simbólico. Para eso hay que referirnos o remitirnos a Max Weber, que es que es un jurista, un filósofo, un historiador, un político y un sociólogo que nació en la ciudad de Alemania, de Erfurt, de la ciudad alemana de Erfurt en 1864. Y él es considerado el padre de la sociología moderna, porque realizó grandes contribuciones a este campo, así como a la economía, a la política y a la religión. Este autor analizó el actual sistema capitalista y los factores que contribuyeron a su origen, así como tuvo un papel en la firma, en este caso también él tuvo un papel muy importante en la firma del Tratado de Versalles que puso fin a la Primera Guerra Mundial. Además de sus aportaciones e influencia, esta influencia sigue vigente en el área de la sociología en la actualidad. Este sociólogo aplicó la metodología de la sociología a campos como la política, el derecho, la religión y la economía. Su pensamiento se caracteriza por ser un poco antipositivista y demasiado idealista. Este autor tenía como objetivo entender la interrelación que se produce entre los factores que contribuyeron a la fundación de la estructura social, subrayando el papel de los elementos culturales y la mentalidad o ética colectiva a lo largo de la historia. Weber destacó la racionalización como clave para el desarrollo de la civilización occidental. Identifica la racionalidad basada en la burocracia como motor de este proceso. Asimismo, Weber consideró que la conducta del ser humano se encuentra guiada y ligada a la cultura y religión del lugar de procedencia. A partir de este pensamiento se elabora la teoría de la burocracia de Max Weber, por la que se establece las condiciones mediante las que las personas que ostentan el poder legitiman su estatus de dominación y cómo las personas se someten a él, las demás personas. Para entender este concepto hay que hablar un poco de lo que él hablaba en el sentido de la acción social. Cuando un sujeto con sentido claro actúa en relación o en correlación con otros, orientando sus actos hacia la conducta de ellos, ocurre una acción social, según Weber. Ellas se constituyen el motivo de existencia y la búsqueda central de la sociología, porque esta ciencia se basa en interpretarla y entenderla, interpretar y entender a la acción social. Para explicar su desarrollo, Weber se apoya en una clasificación de las formas de acción social que él distingue. Existen dos formas de acción racional o acción social. Una está orientada a fines, objetivos, y otra a valores, ¿vale? Una variante de esta teoría de la acción social, o de donde viene o a donde queremos llegar, es la de la interacción, o el interaccionismo simbólico. Al igual que Weber, George Herbert Mead, otro sociólogo famoso de la época, enfocó su estudio a las interacciones y acciones sociales, y su profunda influencia en el ser individual racional. Para él,
Para él, el significado social deriva de igual manera de una acción social ejercida a través de una interacción o relación que surge entre individuos. Mead plantea una teoría de la interacción social que vincula la acción de los individuos y los roles sociales que han influenciado a otros agentes sociales. Esta teoría de la acción busca dar una pauta acerca de cómo una interacción social puede darse. Es una interacción no simbólica porque se puede dar de dos maneras. Una interacción no simbólica, que es una respuesta directa, y una interacción simbólica, que es la interpretación de la acción. Las personas actúan sobre los objetos de su mundo, interactúan con otras personas a partir de los significados que los objetos y las personas tienen para ellas, es decir, a partir de los símbolos. Los significados son productos de la interacción social, principalmente la comunicación consciente, que se convierte en esencial tanto en la constitución del individuo como en la producción social de sentido. Las personas seleccionan, organizan, reproducen y transforman los significados en los procesos interpretativos en función de sus expectativas y propósitos. A manera de conclusión, mencionar que cuando hablamos de interaccionismo simbólico, nos referimos a que se encarga de estudiar la realidad compartida que se genera a partir de la interacción de los individuos de una sociedad. ¿Qué significa esto? Todos y cada uno de nosotros convivimos dentro de un contexto temporal, histórico, social y cultural específico. Cada uno de este contexto histórico en el que estamos desarrollando nuestra vida siempre tiene que derivar en relaciones e interacciones que nosotros realizamos con los demás miembros de la sociedad. El interaccionismo simbólico es aquel que estudia esta realidad compartida, es decir, estudia el contexto social e histórico en el que se desenvuelve y estudia también estas interacciones y relaciones que los individuos dentro de un grupo social determinado realizan en este contexto social histórico. Para terminar con este tema de las tres principales teorías sociales o las tres teorías sociales que vimos en esta clase, vamos a recordar que fue a manera de resumen lo que tomamos o lo que aprendimos el día de hoy. Hablamos de qué es una teoría social y hablamos de qué es una teoría sociológica y hablamos de las tres principales teorías sociológicas. Hablamos del funcionalismo, teoría del conflicto, el interaccionismo simbólico. Hablamos de que el funcionalismo en su principal exponente es Emile Durkheim y su derivado o su forma de ver el interaccionismo, el estructuralismo, el estructural funcionalismo es la teoría del hecho social, entendiendo al hecho social como cómo el individuo y sus acciones están irremediablemente influenciadas por el actuar social o el hecho social que se define como lo social o como lo socialmente correcto, lo que la sociedad percibe como correcto, esta idea general que cada uno de nosotros tenemos sobre lo que está bien o a lo mejor lo que está mal, es lo que influencia en su actuar a los individuos. En ocasiones, esta idea se puede traspolar o transferir a hechos palpables materializables como el establecimiento de una ley de carácter obligatorio, ¿no? Después hablamos de las teorías del conflicto, la teoría del conflicto de materia de sociológica, cuyo principal exponente fue Karl Marx, ¿no? Él hablaba de que existía teníamos o estábamos presentes dentro de una sociedad cuya principal característica es el hecho de que existe un constante conflicto entre clases. Él hablaba de la tensión y el conflicto entre clases sociales y que era completa y absolutamente inevitable este conflicto, ¿no? Y también determinaba o establecía que así como el feudalismo había sido reemplazado por un modelo diferente de político, que fue la aristocracia y la burguesía, y que después esta aristocracia y esta burguesía también de nueva cuenta fue, digamos, reemplazada por un sistema de corte más democrático, la sociedad capitalista y la burguesía dominante también iban a ser reemplazados en un determinado momento, ¿no? Y él hablaba o mencionaba que algún día el proletariado controlaría la sociedad tras haber acabado con el sistema que lo había engendrado. Y finalmente hablamos del interaccionismo simbólico y hablamos de dos principales exponentes, de Max Weber y de George Herbert Mead. Max Weber, que tenía una teoría que denominaba como, como de la burocracia, y ya más enfocada la de George Herbert Mead, que era la de el interaccionismo
sociológico. Ambas teorías o ambas corrientes giraban en torno a algo que se denominaba o se denomina acción social, ¿no? Es su principal punto de sostenimiento, la idea de que toda acción social, que el individuo siempre está influenciado bajo, de forma individual y colectiva, bajo un tema de las acciones sociales que surgen a lo largo de su contexto histórico social específico. Bueno, chicos, la siguiente clase vamos a revisar el tema de principales, perdón, el tema de la demografía, la evolución de la ciencia demográfica y grabaré esta clase en los siguientes días para que la tengan, para que estén pendientes. Muchas gracias, chicos, les agradezco su atención y nos vemos la siguiente sesión.